Hola, ¿qué tal? Hablemos de la declaración de ausencia, un tema bastante peculiar aquí en el derecho interno, el derecho mexicano. ¿Qué podemos decir sobre la declaración de ausencia? Primeramente, pues que es una resolución dictada por un juez en un tribunal. Es un procedimiento que se lleva a cabo pues por los requisitos que marca la ley y que termina como es el título, una declaración de la ausencia de una persona por no saber de su paradero en cierto tiempo, ¿no? Cuando una persona pues, no se encuentra y ha dejado su domicilio sin razón alguna, sin dejar un poder o algo que lo represente, pues terminan esas últimas instancias, que es un proceso para, como último término, declararlo fallecido y pues que tenga las consecuencias jurídicas que de ello deriva. Entonces tenemos que es una resolución judicial, que es el segundo paso, como ya lo había mencionado, del proceso para poderlo declarar fallecido. Es cuando no se sabe el paradero de una persona. El derecho aquí mexicano, no solo y, y, y internacionalmente, no solo mexicano, no se preocupa no solo por el paradero de la persona, sino también se preocupa además por el núcleo familiar o las personas cercanas a ellas, a él o a ella de la persona ausente, para proteger intereses que pudieran derivar de esa persona, intereses, derechos, obligaciones y principalmente su patrimonio, ¿no? Que cuando una persona se va, pues lo que deja en su lugar de residencia o en algún territorio, pues es el patrimonio, son bienes que deja la persona y que también se tienen que regular, tienen que estar en una situación jurídica para que depende de la situación final que tenga la situación de la persona ausente, pues que también se puedan regular y no se queden en el aire, que no se queden volando sin poder resolver, porque los bienes, pues como última instancia podrían ser objeto de una sucesión o de pago de obligaciones o cualquier otra cosa. Por eso es que el derecho aquí mexicano hace mucho hincapié en el resguardo, en la protección y todo lo que pudiera recaer en los bienes de las personas, en el patrimonio. Por eso es que no solo vamos a encontrar legislación pues, para que regule la ausencia y los términos y plazos para poder declarar ausente a una persona y en su caso el fallecimiento de otra, sino que también los bienes son importantes. Tenemos una serie de requisitos que marca la ley. Y todos van referente al tiempo. Para poder declarar a una persona ausente, lo único que hay que hacer pues es el tiempo, no esperar el tiempo y se irán satisfaciendo los requisitos que pide la ley. En primer término, tenemos que pase un año desde el día en que haya sido nombrado el representante. Como ya había mencionado antes, para los bienes no pueden quedar en el aire y hay que nombrar el juez. El juez dictaminará a a un representante de los bienes o de la persona, más bien de la persona, alguien que represente a la persona si no lo dejó. Cuando una persona se ausenta de su domicilio y no deja representante, el juez tendrá que nombrar uno en una lista que también marca la ley. Entonces, para que se pueda iniciar el trámite con una persona está desaparecida, es que pase un año desde el día en que haya sido nombrado su representante. Si cumplió el término del llamamiento del representante, el citado no aparece, o sea que no está ni el representante ni pues obviamente la persona ausente, ni algún apoderado legítimo, ni un tutor, ni un pariente que pueda representarlo, se procederá al nombramiento de un representante. Entonces puede haber dos hipótesis. En la primera, que la persona ausente
se haya ido pero haya dejado un representante legal, y la segunda que no. Y en la segunda hipótesis el juez po- eh, ¿cómo se le dice? Dirá a uno, seleccionará a uno para que sea un representante y pueda contar los términos. Tenemos el tercer caso: en caso de que el ausente haya dejado nombrado apoderado general para la administración de sus bienes, pasados 2 años que se contará antes de la desaparición del ausente. O sea, que esto qué quiere decir, que como ya dije, tenemos dos hipótesis. La primera, que el ausente dejó a un apoderado general para la administración de sus bienes, que es para lo que sirve el representante. Y en el primer caso, que sí dejó, van a tener que pasar 2 años a partir de que se declara, no de que se declara ausente, de que se va de su domicilio y que no se sabe su paradero, y 1 año a partir de que no haya nombrado representante. Cuando hayan transcurrido estos términos, se seguirá con el procedimiento para poder declarar ausente a una persona. ¿Quiénes pueden declarar la ausencia de las personas? Tenemos una lista, como en el primer caso, los presuntos herederos legítimos del ausente. Esto para efecto de una sucesión legítima e intestamentaria, cualquiera de las dos, pero ellos, en primer caso, son los que podrían solicitar una declaración de ausencia de una persona. Los herederos instituidos en un testamento abierto, en el caso de que se haya dejado testamento abierto, porque cerrado no se conocen los herederos. Los que tengan algún derecho o obligación que depende de la vida, muerte o presencia del ausente. Acreedores, deudores o cualquier otra obligación o derecho que se pudiera suscitar por que dependa de cualquiera de estos supuestos en el que puede estar la persona, que esté viva, que esté muerta o que esté ausente, que tengan algún contacto por alguna vía con la persona o el Ministerio Público. Cualquiera de ellos pues pueden solicitar la declaración de ausencia. La ley marca que después que cuando se tenga por conocido el representante de la persona, se tendrán que hacer anuncios en el periódico de mayor circulación del estado, o en su caso del país. Se tendrán que estar publicando edictos para, para intentar localizar a la persona. Estos edictos se tendrán que publicar por al menos 3 meses para, para poder intentar localizar a la persona. Después del pasados 3 meses de la última publicación, si no hubiera noticias del ausente ni oposición de algún interesado, el juez declarará de forma la ausencia. ¿Qué quiere decir? Que una vez transcurrido el plazo de 3 meses después de estar publicando en el diario de mayor circulación, el, el, el juez estará en disposición de poder declarar, de poder, a través de una resolución, decretar la declaración de ausencia de una persona como primer término, porque sabemos que la declaración puede todavía caer sus efectos por algunas razones que da la ley, ¿no? Entre una de ellas pues está que se conozca su paradero, o que se sepa que está vivo, o cualquier cosa. Por eso es la intención de estos anuncios en el periódico. Ya después de eso se seguirá otro procedimiento para la declaración del fallecimiento de muerte. ¿Qué efectos tiene la declaración de audiencia? La declaración de audiencia, en primero, que si hubiera testamento público o hológrafo, la persona en cuyo poder se encuentre lo presentará al juez. Se está como previniendo sobre una posible declaración de muerte. En el artículo 183 del Código Civil de Chihuahua nos dice que la sentencia que declare la ausencia de alguno de los cónyuges modifica o suspende la sociedad conyugal en los casos señalados en este código.
Eso es muy importante si lo ponemos en un enfoque internacional, ya que sabemos que la institución del matrimonio este, es muy susceptible de conflictos o de situaciones de personas extranjeras. Entonces, la legislación mexicana prevé que cuando alguno de los cónyuges esté desaparecido, no sé cuál es su paradero, si están casados por un régimen de sociedad conyugal, pues se podría modificar o suspender y el otro cónyuge podría disponer de los bienes que le corresponden de ese matrimonio y de esa sociedad. El artículo 673 nos habla que la declaración de ausencia interrumpe la sociedad conyugal a menos que una de las capitulaciones matrimoniales se haya estipulado que continúe. En las capitulaciones matrimoniales, pues ya las partes se habrán puesto de acuerdo en o prever cualquiera de estas situaciones. Pero por lo pronto, en caso de que una persona se desaparezca, pues a pesar de que sigues casada, se podría modificar o suspender la sociedad conyugal. Aquí tenemos ya la última instancia a la que se podría llegar, que es la presunción de muerte. Esta ocurre y causa su efecto cuando han transcurrido 3 años desde la declaración de ausencia. Entonces vamos siguiendo el proceso, que es una persona desaparece, se publican los anuncios en el periódico después pues, de cierto tiempo. Se publican cada 15 días por mes. Cada 15 días se está publicando un anuncio. En caso de que no haya respuesta, transcurren 3 meses, se declara la declaración de ausencia, la redundancia. Y después de eso, pasado 3 años, si no hubiera indicios de que sigue vivo, de que está mmm, todavía con posible que se pueda aparecer, ¿no? Entonces se podría llegar a la presunción de muerte. Ya la presunción de muerte, pues no hay una certeza a lo mejor real de que está muerto, pero una certeza jurídica sí, y tendrá todos sus efectos legales y todos los, este, pues sí, los efectos que pudiera tener la muerte de una persona. Lo que les decía, que era muy importante, la administración de los bienes del ausente. Declara la ausencia, se procederá con citación de los herederos presuntos al inventario de los bienes y a la separación de los que corresponden al cónyuge ausente, como les mencionaba antes. Es importante que se administren los bienes y no se queden al aire, sino que tengan un, una buena conclusión, un, donde poder terminar, vaya. El artículo 673 nos habla que la declaración de ausencia interrumpe la sociedad conyugal, a menos que una de las capitulaciones matrimoniales haya estipulado que continúe. Ya lo hemos mencionado. El cónyuge presente recibirá desde luego los bienes que le corresponden hasta el día en que la declaración de ausencia haya causado ejecutoria. De esos bienes podrá disponer libremente. No se podrían menoscabar o restringir o tal vez suspender derechos del cónyuge, ¿no? Por eso es que se hace este artículo. Y el cónyuge, pues menciono, siguen casados hasta que no se declare la presunción de muerte, pues el cónyuge tendría que poder disponer de los bienes en caso de la declaración de ausencia. Tenemos una ley especial aquí en Chihuahua a razón del contexto en el que se vive. Ley para la declaración especial de ausencia por desaparición en el estado de Chihuahua. Esta ley habla también de la declaración de ausencia de las personas, pero en virtud de que hayan sufrido o hayan sido víctimas de un delito. Que la desaparición venga a razón de un delito. Esto pues se dio mucho en años pasados. No es una ley vieja, es una ley relativamente nueva, que tiene por objeto reconocer y garantizar la continuidad de la identidad y personalidad jurídica de las personas desaparecidas, además de brindar certeza jurídica de que manera expedita a las víctimas indirectas de la persona desaparecida involuntariamente por hechos violentos.
se le declara la... es un proceso más rápido para la declaración de ausencia y la presunción de muerte. No hay que esperar mucho tiempo como lo marca en el Código Civil. Este es un proceso más rápido les digo, por la razón de que presuntamente se haya desaparecido por la comisión de un delito. Y nos da la definición de desaparición. Lo menciona como una situación jurídica en la que se encuentra una persona sobre la que existe indicio de que en contra de su voluntad y con motivo de un hecho ilícito. O sea, es la desaparición, que es que no se sepa de su paradero y que por razón de un hecho ilícito y en contra, por supuesto, de su voluntad. En estos casos, el Ministerio Público, pues al recibir la denuncia, pues en la medida de lo más rápido posible tendrá que abocarse de manera inmediata a la búsqueda de la búsqueda de la persona, así como de los posibles delitos, de la persecución del delito. Transcurrió el término de 3 meses de que se haya hecho la denuncia o reporte de desaparición, el Ministerio Público evaluará los hechos. Si constituyen un delito, de ser así, podrá presentar la solicitud de declaración especial de ausencia por desaparición ante el juez, solicitando en su caso las medidas urgentes para proteger los derechos de las víctimas. Esta ley no solo es declarar para hacer la declaración de audiencia, sino pues también protege los bienes jurídicos tutelados de las víctimas y de las personas que pudieran estar allegadas pues, a lo mejor la manera en que se pudiera presentar la desaparición de la persona. Ahora vamos con un ejemplo, compararlo un poco con una declaración en España, enfocándonos ya un poquito en una materia internacional. En, en Europa, específicamente en España, la legislación española contempla 3 situaciones: defensa de los bienes, declaración de ausencia y declaración de fallecimiento, cada uno autónomo respecto a las otras. No cambia mucho, la verdad es que es casi igual, es muy similar lo que pudiera pasar aquí y lo que pudiera pasar allá. Aquí lo que pasa en España es que la declaración de ausencia tiene un enfoque más, por llamarlo de alguna forma, protector del patrimonio de la persona. Es muy bien tutelado por el derecho español. La ausencia, menciona, se instruye bajo 2 situaciones: la defensa de los bienes, que figura como un mecanismo provisional, voluntario, subsidiario y no requiere transcurso de ningún plazo. Porque lo mismo, porque lo que se está protegiendo de los bienes y en el derecho español no se le pone plazo para este para para poder ¿cómo se le dice? Indicar o decir que se le protejan los bienes, de un representante para proteger los bienes. El patrimonio ausente es puesto de administración que corresponde al representante nombrado por el juez y produce efectos familiares. Faculta al cónyuge declarado ausente para solicitar la separación de bienes y en 2 años es causa de divorcio. Este es el rasgo distintivo, podría ser uno del derecho español y derecho mexicano, que la declaración de ausencia, uh, aparte de que coincidan con el hecho de que el cónyuge pues, vivo o que se sabe su paradero, pues disponga de la parte de sus bienes, es causa de divorcio, puede ser causa de divorcio sin que esté la presunción de muerte. Creo que con la pura declaración de ausencia, en el transcurso de 2 años podría darse una causal de divorcio, por si lo podemos llamar de esa forma. Y aquí una pregunta, y con esto termino, es sobre los problemas del tráfico jurídico internacional que se pudieran dar con, con una declaración de ausencia respecto de los bienes están en un lugar, la persona se desaparece en un lugar, reside en algún lugar y
y, y domicilia en otro lugar. Entonces, ¿qué competencia judicial internacional, qué derecho sería el competente para conocer de problemas que se pudieran dar por la desaparición, por la declaración de ausencia de una persona y en qué derecho sería el correcto para poder darle solución a ese tipo de problemas? Con eso termino. Muchas gracias.